¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al curso de geometría. Soy el profesor José Taboada y el día de hoy vamos a hablar acerca de triángulos. Muy bien, en este tema rápidamente vamos a repasar el concepto básico de lo que es un triángulo y algunas propiedades fundamentales. Ok, vamos a comenzar sin más preámbulos con el tema. Con la definición, recuerda que la definición involucra lo siguiente. Clásicamente se dice pues que un triángulo se forma por la unión de tres puntos no colineales. ¿Cómo es eso, profesor? De la siguiente manera. Por acá te estoy colocando un punto A, por ejemplo. Por acá te colocaré un punto B. Y por acá te coloco un punto C. Como tú puedes apreciar, estos puntitos no son colineales, no forman parte de una misma línea. Entonces, si yo uno esos tres puntos mediante segmentos, por ejemplo, voy a formar lo que es un triángulo. De esa manera se origina, por la unión de tres puntos no colineales. De ahí sus elementos pues son los siguientes, ¿no? Tenemos a los vértices, por ejemplo, vértice A, vértice B, vértice C. Tenemos a sus ángulos interiores, a sus ángulos exteriores como son X, Y y Z. También tenemos a sus lados opuestos de cada vértice, por ejemplo, frente al vértice A se encuentra el lado A, frente al vértice B se encuentra el lado B y frente al vértice C se encuentra el lado que mide C minúscula, ¿no? Son las longitudes de los lados. Propiedades fundamentales. Bueno, una de las más conocidas por ti es que la suma de los ángulos interiores es 180 y la suma de los ángulos exteriores, o también llamados ángulos externos, es igual a 360 grados. No te olvides de eso, son las fundamentales. Suma de ángulos interiores 180 y suma de ángulos exteriores 360. Ahora sí, vamos a ver algunas propiedades y una de las más importantes justamente es la del ángulo exterior. Este ángulo exterior que tú ves en pantalla, el ángulo X, viene a ser igual a la suma de dos ángulos interiores. En este caso, teta más beta, ¿no? Aquí te estoy indicando el comentario. Siempre trata de repasar la diapositiva. Te va a ser muy útil. Te estoy colocando acá una frase entre comillas, ¿no? El ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores. ¿Ok? Pero no son cualesquiera. Los ángulos interiores que tienen que darme el exterior son aquellos que no son adyacentes a este de acá. ¿Por qué? Porque adyacente a este sería el que está acá. 180 menos X, pero ese no está involucrado. ¿Quiénes tienes que sumar para que te dé el exterior? Los que no son adyacentes. En este caso, en esta figurita, teta con beta. Siguiente propiedad. Esta propiedad, conocidísima por ti, algunos le llaman boomerang, otros le llaman pantaloncito. ¿Ok? En esta ocasión le vamos a llamar boomerang y se cumple que el ángulo que se forme en la abertura viene a ser igual a la suma de los ángulos que se encuentran en las tres puntitas. X es igual a alfa más beta más teta. Es un cuadrilátero en sí. A veces algunos textos hacen referencia a la parte formal, porque como tú puedes apreciar es un cuadrilátero. Un cuadrilátero no convexo, ¿no es cierto? ¿Por qué no convexo? Porque tiene un ángulo interior mayor a 180 grados. Este angulito que te estoy marcando por acá, interno, es un ángulo que mide más de media vuelta. ¿Ok? Cuando un ángulo mide más de media vuelta se le llama ángulo no convexo. Recuerda, el ángulo que se forma en la abertura es igual a la suma de los ángulos de las tres puntitas. Siguiente propiedad, corbata Michi. Acá lo que se cumple es que la suma, digamos, la suma de los dos ángulos laterales, alfa más beta, es igual a la otra suma de los ángulos que están en la parte lateral, ¿no? Dicho de otra forma, la suma de los ángulos laterales de la corbatita Michi son iguales, ¿no? Alfa más beta igual a teta más omega. También esta propiedad es conocida como la propiedad de la mariposa, ¿no? Algunos inclusive colegas de repente en pizarra le ponen algo así, ¿no? Inclusive le ponen hasta ojitos, hasta antenas, dando alusión a que es una mariposa, ¿ok? Pero tú te lo puedes aprender como corbatita Michi o como mariposa, ya depende de tu conveniencia, de tu comodidad, ¿ok? Yo le digo corbata Michi. Pasemos a la siguiente propiedad. A ver, tienes por ejemplo acá, esta propiedad se le va a llamar propiedad del pescadito,
por la forma que tiene. De repente así no parece tanto, pero algunas ocasiones viene así, ¿no? Por ejemplo, algo así. Y acá un poquito más alargado, de repente, ¿no? Y esto es como si fuera su cabeza, ¿no es cierto? Este es como si fuera su cola. Inclusive algunos prolongan y lo ponen así, ¿no? Y acá se ve, este angulito de acá, por ejemplo, es el mismo que el que está por acá, ¿no? Así que se tiene que considerar solamente uno de ellos. Y este de acá, pues, es un ángulo de la cabeza. Alfa le vamos a poner, por ejemplo. Y acá vendrían a estar, pues, las aletas, ¿no? Las aletas. Digamos X. Y acá de repente otra aleta, un Y. Lo cierto es que acá sí tiene un poquito más de forma de pescadito, ¿no es cierto? Ya. Igual, lo que está abajo también vendría a ser un pescadito. Algunos también le llaman cometa, por si acaso. Pero lo cierto está en que si tú sumas, por ejemplo, la cabeza más la cola, eso va a ser igual a la suma de las dos aletas. ¿Ok? Eso tienes que recordar con respecto a esa propiedad. Aleta más aleta es igual a cabeza más cola, pescadito. Vamos a continuar con problemas propuestos. A ver, rápidamente muchachos, miren, estos problemitas se encuentran en la parte de capítulo de triángulos de tu boletín de Aduni. Está en la página 151. ¿Ok? Página 151. Entonces vamos a resolver el problema número 1. En el problema número 1 me dan un gráfico y me dicen hallar alfa. Pero yo inmediatamente me tengo que dar cuenta de algo, joven. Antes de empezar a hacer cualquier trazo, yo tengo que darme cuenta de lo más elemental. Mira, aquí, aquí. Acá tengo un triangulito, ¿no? Mi triangulito tiene ángulos interiores 15 y otro ángulo interior 45. Yo puedo calcular rápidamente el valor de este ángulo exterior por la primera propiedad que hemos visto, ángulo exterior. Este ángulo exterior se va a calcular como la suma de 15 más 45. Y si yo sumo 15 más 45, eso me va a dar 60. Eso es lo primero que voy a indicar. Ahí lo tienes, 60. ¿Ok? Es lo primero que tienes que hacer, darte cuenta de las cosas, lo más elemental. Acto seguido, jovencito, acto seguido, quiero que te des cuenta también de lo siguiente. Acá, mira, te he sombreado de amarillo un triángulo con su respectivo ángulo exterior, que sería alfa, ¿no es cierto? Para el triángulo de amarillo, este ángulo alfa vendría a ser su ángulo exterior. Y ese ángulo exterior alfa se va a calcular como la suma de dos interiores. En este caso, m más beta. Eso lo voy a anotar por acá. M más beta igual a alfa. Propiedad de ángulo exterior. Muy bien. Ahora, acto seguido, jovencito, has de notar lo siguiente. Acá, mira, lo que te he sombreado de color moradito. ¿Qué propiedad es esta de acá? ¿Qué forma tiene? De boomerang, ¿no es cierto? De boomerang. Entonces, en la propiedad de boomerang, se va a utilizar el ángulo de la abertura. ¿Cuánto sería este angulito de la abertura? A ver, saca tu cuenta, por favor, rapidito. Yo sé que tú eres bien observador. A ver, a ver, a ver. Acá. Dime, por favor, ¿cuánto sería este angulito que está en la abertura? Ese angulito que está en la abertura sería lo que le falta a alfa para completar media vuelta, ¿no es cierto? Sería 180 menos alfa. Ahí lo tienes. Ahora sí, por favor, vas a aplicar en boomerang la propiedad. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? El ángulo de la abertura, que es 180 menos alfa, es igual a la suma de las tres puntas. M más beta más 60. Eso vamos a colocar por acá. En el boomerang, el ángulo de la abertura, que es 180 menos alfa, es igual a las puntas, que serían M, beta y 60. Pero tú ya sabes que M más beta es alfa, ¿no es cierto? Claro, y si M más beta es alfa, acá tendrías alfa, ¿no es cierto? Alfa. Entonces, este menos alfa que está por acá va a pasar a sumar. Y cuando pase a sumar serían 2 alfa. 60 por su parte va a pasar a restar a 180. Entonces te va a quedar 120 igual a 2 alfa, ¿no es cierto? 120 es igual a 2 alfa. Y alfa sería la división. 120 entre 2
60 grados sexagesimales sería el valor de alfa. Con lo cual tenemos, muchachos, el problema número 1 resuelto. Vamos a continuar con el problema número 2. En el problema número 2 tenemos el siguiente gráfico, la siguiente figurita, y nos están pidiendo hallar alfa. ¿Ok? Nos piden hallar alfa. Yo primero quiero que tú te concentres acá, en esta parte. Ahí. Ahí tienes un triangulito, mira, acá. 25 y omega son dos de los ángulos interiores de ese pequeño triángulo. Y alfa vendría a ser un ángulo exterior. Por lo tanto, aplicando la primera propiedad, yo voy a decir alfa es igual a omega más 25. ¿Ok? Eso es lo primero que voy a indicar. Alfa más 25, omega más 25, dos interiores, es igual a alfa. Es lo primero que voy a hacer. Acto seguido, joven, acto seguido, quiero que por favor te fijes en ese triángulo que está por acá, el que está en la parte superior de la pantalla, donde estoy apuntando con el láser. Mira, en este triangulito, tú tienes un ángulo exterior. ¿Cuál es su ángulo exterior? 80, ¿no es cierto? 80. Entonces, teta sumado con este angulito que está por acá, te tiene que dar 80 grados. ¿Cuánto le debo sumar a teta para que me salga 80? Teta más cuánto me da 80. ¿Qué le pondría? 80 menos teta. Muy bien, 80 menos teta. Entonces, este angulito que está por acá es 80 menos teta. 80 menos teta más teta te da 80. Está bien. Ahora, quiero que te percates acá, por favor. Acá, en el ángulo que se ha formado en esta parte, en toda la punta del triángulo. Si tú sumas 80 menos teta más teta, ¿cuánto te tiene que dar? A ver, repito, 80 menos teta más teta. ¿Cuánto te tiene que dar? Naturalmente te tiene que dar 80 grados, ¿no? Menos teta se cancela con teta y te queda 80 grados. Perfecto, 80 grados. Entonces, ahora yo me voy a concentrar en el triángulo grande, que te estoy marcando por acá, el de amarillito, y tengo yo 80 grados y tengo acá 25 grados. 80 más 25 serían 105. ¿Cuánto te falta para completar 180? Te faltaría 75 grados. Ahora se está formando por acá un ángulo llano, un ángulo de media vuelta. Por lo tanto, 75 más omega tiene que ser igual a 180. ¿Cuánto sería el valor de omega? 105, ¿no es cierto? Muy bien, se desprende de que omega es 105. Y si omega es 105, reemplazamos en la primera ecuación que teníamos, 105 más 25, eso me daría 130. Con lo cual ya tenemos el valor de alfa que nos estaban pidiendo. Muy bien, vamos a continuar con el problema número 3. En el caso del problema número 3, tenemos acá un gráfico, ¿no es cierto? Y lo primero que hay que apreciar acá es lo siguiente. Quiero que te fijes, por favor, en el triangulito que está en la parte inferior. ¿Ok? Triangulito de la parte inferior. Tienes 2 alfa, 126 y tienes 2 teta. La suma de esos tres ángulos tiene que ser 180. Pero como tú ya tienes acá 126, ¿cuánto te faltaría para completar 180? Teniendo 126, para llegar a 180, te faltarían 54. Quiere decir que 2 alfa sumado con 2 teta tiene que ser igual a 54. Eso lo vamos a colocar por acá. Y decimos mitad, mitad y mitad. Mitad sería alfa, mitad sería teta y mitad sería 27. Ya llegué a la conclusión de que alfa más teta es 27. Lo dejo ahí un ratito, me va a servir más adelante. Ahora, quiero que por favor te concentres en esta parte de acá. Mira, tienes omega y tienes x. Y acá tienes omega. Pero sí o no, que por acá más o menos como que se podría completar una figurita muy conocida por ti. Claro, se podría completar, ¿no es cierto? A ver, ¿qué te parece si lo completamos? A ver, vamos. Completamos la figura.
cerramos la figura y se genera una corbata Michi, ¿no es cierto? Y tú sabes que la suma de omega más x tiene que ser igual a la suma de omega más x naturalmente. Tiene que estar x ahí para que la suma sea igual. Entonces este angulito de acá, por deducción, tiene que ser igual a x. Perfecto. Ahora, finalmente, jovencito, quiero que te concentres. Aquí va a haber un boomerang, mira. Aquí va a haber un boomerang, la parte de rojo. En ese boomerang, ¿qué se cumplía? Que el ángulo de la abertura, 126, tenía que ser igual a la suma de las tres puntitas, ¿no? 3 teta, 3 alfa y x. Eso también lo voy a plantear por acá. X más 3 teta más 3 alfa igual a 126. Un momentito. Se supone, ¿ya? Se supone que alfa más teta era igual a 27. Si alfa más teta es igual a 27, joven, ¿cuánto crees que va a ser el triple? O sea, 3 teta más 3 alfa. Tendría que ser el triple de 27, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es 3 por 27? Eso va a ser 81. X más 81 igual a 126. Paso a restar mi 81 y me voy a quedar con que X es igual a 45 grados sexagesimales. Con lo cual, el problema número 3 también estaría resuelto. Vamos a continuar con el problema número 4. Problema número 4. Tenemos acá un gráfico en el cual nos piden hallar X, ¿no? Determine X es lo que te pide el problema. Muy bien. Joven, en esta ocasión también déjame mencionarte que la recomendación siempre va a ser tratar de buscar figuras conocidas, ¿no? Por ejemplo, tratar de buscar corbatas Michis, tratar de buscar triángulos, ¿no? Tratar de buscar ángulo exterior. Esa es la sugerencia. En ese sentido, joven, en ese sentido, yo por acá podría hacer lo siguiente. Podría trazar, completar esta línea para formar un pescadito, mira, de esta manera. ¿Te das cuenta? Fíjate bien. Así, mira, trazo, ahí lo tienes. Pescadito. Te está faltando este ángulo que está por acá. Pero también tú tienes que tener presente algo. Este ángulo que está acá, el que estoy marcando con la manito, este de aquí, es el ángulo exterior al triángulo que está por acá. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo exterior? Te pregunto. Alfa más X. Si este ángulo es alfa más X, ¿cuánto vale el otro, el que está por acá? 180 menos alfa más X. Eso es lo que voy a anotar por ahí. 180 menos alfa más X. Ese es el valor de ese ángulo. ¿Y por qué estoy completando ángulo? Porque si yo quiero aplicar pescadito, voy a tener que aplicar aleta más aleta es igual a cola más cabeza, ¿no? Entonces voy a sumar este ángulo de la aleta con el otro ángulo de la aleta que es alfa, y eso lo voy a igualar a la suma de 80 más 40. Ahí lo tengo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Muy bien, lo que va a pasar es lo siguiente. Este signo menos hace que cambie de signo el alfa y también el x. Te va a quedar 180 menos alfa menos x. Pero menos alfa con más alfa se van a cancelar. Así que te quedaría únicamente que 180 menos x es igual a 120. X lo intercambio de lugar para que pase a ser positivo. 120 también lo paso a restar y me sale que x es igual a 60 grados sexagesimales. Con lo cual, el problemita número 4 también estaría resuelto. Vamos a continuar con el problema número 5. Y nuevamente la misma sugerencia. Busca propiedades conocidas. Puede ser boomerang, puede ser pescadito, puede ser corbata. Profe, ¿por dónde empiezo? Mira, joven, te voy a dar una sugerencia. Cuando tú hagas problemas de matemática, geometría, álgebra, trigonometría, aritmética, etc., tú tienes que lanzarte nomás. No hay un orden específico. Es lo que te va a demandar tu creatividad. Y eso se va construyendo. Al principio haces trazos innecesarios, planteas ecuaciones innecesarias, ¿no? Pero ya a medida que pasa el tiempo, ya como que uno ya se va acostumbrando, se va adaptando, se va volviendo más preciso al momento de ejecutar la solución de los problemas, ¿no? En ese sentido, yo acá te voy a recomendar lo siguiente. Te voy a recomendar que prolongues un poquito esta línea
y esta línea que está acá. ¿Ya? Voy a prolongar esta línea y esta línea que está por acá. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué se formó? ¿Qué? ¿De milagro? No, fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien lo que hice. Esta línea la prolongo hasta acá y esta línea la prolongo hasta acá. Nada más. ¿Y qué se forma? Se forma un pescadito. Nos faltan las aletas, profesor. Sí, nos falta esta aleta y nos falta esta aleta de acá. Pero por ángulo opuesto por el vértice, fíjate bien, ángulo opuesto por el vértice, acá tendría que ser 2 alfa y por acá tendría que ser 2 teta. Muy bien, vamos a colocar eso, 2 teta y por acá 2 alfa. Ahora sí, ya tenemos las aletas. Aplicamos pescadito, de buenas a primeras. Aleta más aleta es igual a cabeza más cola. 2 alfa más 2 teta es igual a 2x más 4x. Vamos a anotarlo por acá. Y sacamos mitad de una vez. Mitad de 2 alfa sería alfa. Mitad de 2 teta sería teta. Y mitad de 6x sería 3x. Ya lo tenemos. Lo dejamos ahí en stand-by un ratito, lo dejamos en espera. Y ahora nos vamos a ver justamente aquí aparece un boomerang, ¿no? Yo creo que la gran mayoría ya ha visto un boomerang, no hace falta que lo marque. Acá hay un boomerang, ¿cierto? Un boomerang. Y voy a decir lo siguiente. 120 grados, que es la abertura, es igual a la suma de las tres puntas. Teta más alfa más 2x. Voy a anotar eso por acá, ¿no? 2x más alfa más teta tiene que ser igual al ángulo de la abertura. Pero una consultita, ¿cuánto vale alfa más teta? ¿Cuánto vale alfa más teta? Alfa más teta vale 3x. 2x más 3x sería 5x. Y si 5x es igual a 120, el 5 pasaría a dividir, ¿no es cierto? Pasa a dividir y te quedaría 120 entre 5. ¿Y cuánto es 120 entre 5? 24. Con lo cual, el problema número 5 también estaría resuelto. Muy bien, jóvenes. Acá les estoy dejando la tarea correspondiente a esta clase. Está también en el libro, por si acaso. Está en la página 152, me parece. Sí, 151 y 152. Te estoy dejando los 6 problemas. Están en tu libro. Pero por si acaso, si es que alguien no tuviera el libro todavía, acá les estoy dejando los pantallazos. Recuerden enviar, por favor, al correo corporativo jose.taboada@colegiovallejo.edu.pe. Muy bien. Ahí lo tienes. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado atento a la clase. No te olvides de quedarte en casa. Conmigo será hasta la próxima clase. Cuídate bastante. Nos vemos.